mucho de lo ideal, de lo idealista, ¿verdad? Entonces, aquí es donde comenzamos nosotros a tener un poco de complicaciones porque nosotros, nuestra formación de vida es un tanto idealista, religiosa muchas veces, ¿verdad? Entonces, aquí, lo que es la corriente idealista del Estado, pues es eso, ¿verdad? Más idealismo, religión y otras ideas. Pero lo materialista es ciencia, la ciencia es comprobada. En cambio, lo idealista es más o menos como subjetivo, ¿verdad? No, muchas veces no puede ser demostrado. En cambio, lo materialista, como es ciencia, debe de ser demostrado para que sea ciencia, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver esto que dice que los idealistas señalan que el Estado y el derecho positivo cumplen sus fines de proporcionar justicia, seguridad, libertad, igualdad, bien común y otros, con la condición que se rija por los principios de universalidad, cognoscibilidad e inmutabilidad. Por lo cual el Estado y el derecho se originan ya sea de una voluntad divina, de la razón, del espíritu popular, de la experiencia de la voluntad estatal, de vivencias psicológicas y otras. En algunas documentales nosotros podemos haberlo escuchado, ¿verdad? Que dice que los que gobernaban. Licenciado, disculpa que lo interrumpa, pero no está compartiendo pantalla. Ah, perdón, ahorita vamos. Ahorita regreso a eso. Muy bien. Eh, muy bien. Me faltaba esa pequeña parte. Ahorita sí, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí. Bueno, entonces los idealistas señalan que el Estado y el derecho positivo cumplen sus fines de proporcionar justicia, seguridad, libertad, igualdad, bien común y otros, con la condición de que se rija por los principios de universalidad, cognoscibilidad e inmutabilidad. Por lo cual el Estado y el derecho se originan ya sea de una voluntad divina, de la razón, del espíritu popular, la experiencia de la voluntad estatal, de vivencias psicológicas y otros. Les decía yo que en algunas documentales nosotros podemos ver que, por ejemplo, en Roma y otros, Grecia y otros de esos antiguos, que los emperadores, eh, los gobernadores, ¿verdad? Ellos subjetivamente creían que eran semidioses, ¿verdad? Entonces, vemos ahí en Grecia y en otros, en los documentales más que todo, vemos que aparecen los personajes que gobernaban sintiéndose como semidioses, ¿verdad? Que eran, ellos habían sido puestos ahí por una fuerza divina, ¿verdad? Por los dioses, decían ellos, lo que no hablan de un dios, sino que eran politeístas, ¿verdad? Entonces, eran puestos por un ser supremo, ¿verdad? Entonces, eso es parte de la corriente idealista, ¿verdad? Muy bien. Para la concepción idealista, lo determinante es el espíritu, mientras lo secundario o determinado es la materia. Para la concepción materialista u objetiva, lo fundamental es la materia y lo secundario es el espíritu. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿verdad?, entre una y otra. Se aproxima a las tesis religiosas sobre la naturaleza, finita en el espacio y en el tiempo, y sobre su creación por Dios. Aunque ciertas corrientes idealistas, el término Dios haya sido sustituido por otros como espíritu universal, idea absoluta y otros. Pero aquí al hablar del término Dios no se refiere tal vez al Dios que nosotros conocemos en la actualidad, sino se refiere más que todo a dioses, ¿verdad? Recuérdense que muchos han sido politeístas, ¿verdad? Adoran falsos dioses, ¿verdad? Pero tienen siempre esa concepción de un ser supremo, universal, que es el que ellos, pues,
veneran, ¿verdad? Y como eso es por fe, ¿verdad? Entonces, cuando se es por fe, es algo que es inmaterial. Mientras que la corriente materialista, como la vamos a ver más adelante, es materia, es comprobado, comprobable, ¿verdad? Entonces, lo que no se puede comprobar, pues no es ciencia, ¿verdad? Muy bien. El Estado y el derecho se originan ya sea de una voluntad divina, de la razón, de esto creo que ya estaba, del espíritu popular, de las vivencias, de las experiencias. El Estado se origina y fundamenta en las ideas. Se le conoce como la metafísica, o sea, el modo de discurrir con demasiada sutileza en cualquier materia. El derecho es obra de la voluntad divina, creación de Dios, según las escuelas teológicas. Otros indican que es el producto de la razón universal, que es la escuela racionalista, ¿verdad? O sea, la concepción de que nosotros venimos porque Dios así nos creó, ¿verdad? Su imagen y semejanza. Dios hizo al hombre y a la mujer, ¿verdad? Y de una costilla del hombre hizo a la mujer, y etcétera, etcétera. Eso es bíblico, ¿verdad? Eso es divino, eso es idealista y es por fe. Y como la fe es todo aquello que, ¿cómo es que dice esta teoría de la fe? Yo no mucho me la sé, pero dice que es como la certeza de lo que no se ve, ¿verdad? Algo así. ¿Alguien de ustedes se conoce eso? Que me lo pudiera compartir. ¿Qué es la fe? ¿No? Bueno. Yo A ver, dígame. tengo entendido que la fe es la esperanza sobre algo que no se ve o que no se pueda percibir al ojo humano. Muy bien. ¿Alguien más? La compañera que nos iba a compartir algo ahí. ¿No? Licenciado, sería una opción, sería que es algo que no podemos ver, pero sí sabemos que sí está, que sí se puede creer, se puede decir. Es que se va a dar, ¿verdad? Así es. Muy bien. Todo eso es una corriente idealista, ¿verdad? Pero, bueno, existe, pues es subjetivo, ¿verdad? Existe más que todo en la conciencia de las personas, ¿verdad? Porque no es algo que nosotros podamos afirmar y comprobar, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que voy. Esa es la corriente idealista, ¿verdad? Que es algo que está y que se da pero es subjetivo, ¿verdad? Mientras que el objetivo es que 1 más 1 son 2, ¿verdad? Y se puede comprobar. Si ponemos y si hacemos una fórmula matemática o hacemos una fórmula química, por ejemplo, el agua, el H2O, ¿verdad? Es comprobable. Entonces, eso es objetivo, ¿verdad? Que sabemos que ponemos ahí, ¿cuánto es? 1 de oxígeno y 2 de hidrógeno, átomos, ¿verdad? H2, es 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y una chispa eléctrica y se produce el agua, ¿verdad? Entonces, eso es objetivo, es materialista, ¿verdad? Que es diferente a esto que estamos hablando ahorita, que es idealista, es subjetivo, como el hecho de la fe, ¿verdad? Que es lo que más se me viene a la mente, ¿verdad? Que es voluntad divina, ¿verdad? Pero es una voluntad divina que hay que esperar que suceda, ¿verdad? Que uno se levanta en la mañana y le pide a Dios y que suceda y ojalá que suceda, ¿verdad? Y uno tiene la fe que sí va a suceder. Por ejemplo, Dios mío, te pido que me aumenten el sueldo porque ya no me alcanza, ¿verdad? Pero a veces no hay modo que responda, pero uno le pide, pues, y algún día va a darse, ¿verdad? Dios sabe cuándo, dice uno, ¿verdad? Entonces, Dios mío, por favor, o a veces le pasa a uno en los exámenes, ¿verdad? Cuando uno está en exámenes, examinando, hasta se pone a orar, Dios mío, por favor, que gane el examen, pero si uno no estudió, no lo va a ganar, ¿verdad? Pero ahí están las dos corrientes, una es idealista y la otra es materialista, porque si estudia, gana, si no estudia, no gana, mientras que si se pone a orar, pidiéndole a Dios ganar, pues lo que más cercano puede pasar es que le venga un examen fácil y vengan ahí las preguntas que uno conoce, ¿verdad? Y aunque no haya estudiado, pero ahí sí que es por fe. Pero eso es como la comparación entre lo idealista y lo materialista, ¿verdad? Y no estoy en contra de ninguna de las dos. Pero es parte del conocimiento que ustedes tienen que ir adquiriendo para saber encontrar la diferencia, discernir la diferencia, ¿verdad?
Entonces, las características de la corriente idealista, ¿verdad? Atiende a creencias de carácter espiritual, que más que todo se da por tradición, por costumbre, ¿verdad? Que hay ciertas tendencias ahí que lo llevan a uno a tener esas creencias de carácter espiritual y normalmente es heredado. Si es religión es por los padres, ¿verdad? De padres a hijos. Que a uno de pequeño lo acostumbran a estar en una religión y asistir a la iglesia que ellos asisten e ir aprendiendo esos dogmas, ¿verdad? Entonces, la otra son ideas, dogmas, es en un ser divino, ¿verdad? Ejemplo, los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que Moisés subió al monte Sinaí y estuvo ahí 40 días y después ya bajó con las tablas, ¿verdad? Que contenían los 10 mandamientos. Ahora resulta de que en History me parece que son los extraterrestres, ¿verdad? Que se subió ahí, que los extraterrestres fueron los que... Entonces ahí viene aquello que como siempre sigue siendo idealista, uno ya no sabe quién creerle, ¿verdad? Pero vamos a seguir con lo que dice la Biblia, ¿verdad? Para los que somos cristianos, subió al monte Sinaí, ahí Dios le dio las tablas, ¿verdad? Con los 10 mandamientos. Lo único que el problema ahora dicen ahí mismo en este History, que cuando uno de los 10 mandamientos dice no desearás a la mujer de tu prójimo, dice, ¿verdad? Ya tiene que ir cambiando esos 10 mandamientos, porque ahora con eso de los matrimonios gay y todo eso LGTB, ya no es solo la mujer de tu prójimo porque vieron a Ricky Martin con su pareja, por ejemplo, entonces ya no se sabe, pues, porque si sigue cumpliéndose esto como los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque quién es la mujer y quién es el hombre ahí, ¿verdad? Pero son cuestiones así de esa índole, lo traigo aquí como chiste, ¿verdad? Pero sí, así decía alguien ahí que con eso los 10 mandamientos cuando dicen no desearás la mujer de tu prójimo. Y a veces la mujer resulta como una pareja gay. Entonces, ¿quién es la mujer y quién es el hombre? O entre una pareja de mujeres, hay quién hace de hombre, quién hace de mujer. Pero son complicaciones que se han ido viniendo a dar en el correr de los tiempos y que todo está cambiando, ¿verdad? Aquí en la corriente idealista lo determinante es el espíritu, ¿verdad? También dice que ocultan la esencia de clase del Estado y del derecho. Y la doctrina natural de Kelsen, que habla de normas de conducta del hombre. Muy bien, tenemos el derecho natural, que eso ya lo vamos a ir viendo un poco más despacio en otras áreas, pero dice que se considera como un derecho no escrito. Los filósofos griegos lo llamaban intrínsecamente justo, conjunto de normas reguladoras de la conducta humana, justa, eterna e inmutable, ¿verdad? Hay unos ejemplos aquí. Los principios del derecho natural, pues son universales, ¿verdad? Significa que todos los seres humanos tienen los mismos derechos. En cuanto a la conocibilidad, que puede ser conocido o comprendido, ¿verdad? El derecho natural. La inmutabilidad se refiere a aquello que no puede ni debe cambiar. O sea, es inmutable, ¿verdad? Por ejemplo, Dios es inmutable, ¿verdad? Dios es Dios siempre, ¿verdad? No cambia, es inmutable, ¿verdad? Como para ejemplo. Estáticos, dice. O sea, que permanece en un mismo estado y no experimenta cambios. Y como ejemplos del derecho natural tenemos la vida, la igualdad, la seguridad, la propagación de la especie y la libertad. Aquí terminamos la clase del día de hoy. Todavía tenemos 25 minutos que podemos utilizarlos en otro tipo de cuestiones. Voy a hacer un breve repaso. Aquí mismo, creo yo, para ver la agenda. La agenda teníamos o tenemos que... Licenciado, disculpe. Dígame. ¿Usted puede subir esas diapositivas a Classroom? Lo que pasa es que como esto ustedes lo van a leer en el libro. ¿Se recuerda que en el libro está? Ah, muy bien.
Es que a mí me interesa que ustedes lo lean en el libro porque en el libro está más amplio. Pero porque si le doy estas diapositivas, solo estas diapositivas va a leer, pero realmente es más amplio el tema, hay que leerlo. Mire, estos cursos, como son eminentemente teóricos, la carga de lectura es fuerte. Y tampoco pues uno va a venir y se va a poner a leer el libro aquí en la clase, ¿verdad? Entonces aquí hacemos un breve resumen de los temas y ustedes lo amplían en los libros de texto que se proponen, ¿verdad? Pero principalmente en ese libro que les estoy compartiendo ahí, el Classroom. Entonces, en la agenda de hoy, pues teníamos la bienvenida, la lectura del programa del curso, el inicio de la primera unidad, ya hablamos sobre la definición del derecho, la base y la superestructura, y el origen del Estado del Derecho, según la corriente idealista. Y si se dan cuenta, ni se sintió, ¿verdad ustedes? Y así vamos a ir avanzando poco a poco, de esta manera, para que ustedes vayan asimilando nuevos conocimientos y vayan aprendiendo un poco más sobre el tema del derecho, porque estos realmente son puros fundamentos de derecho, pero poco a poco vamos a ir profundizando en las carreras más que todo en la de auditoría, el tema de derecho se ve bastante. Comenzamos con Derecho 1, por ejemplo, ¿verdad? Pero ya luego después siguen otros derechos. Dentro de la carrera de auditoría nosotros vemos el derecho, código de trabajo, o el código civil, el código tributario, etcétera, etcétera. Entonces, los que somos de la carrera de auditoría siempre vamos a estar muy relacionados con las leyes, con el derecho, porque nuestra profesión nos obliga a ejecutar, a realizar nuestra actividad profesional con base a derecho, ¿verdad? Entonces, por eso es importante este curso, porque este curso de Derecho 1 son los fundamentos del derecho, ¿verdad? Sus orígenes y cómo surge el derecho. Y surge a través de la división que ha ido habiendo, porque cuando comienza a aparecer la propiedad privada, es que comienza a aparecer el derecho. Cuando estaba en una comunidad primitiva que los hombres vivían en comunidad, entonces el derecho no existía de igual manera. Cuando comienza ya a haber propiedad privada es cuando comienza a surgir el derecho, porque entonces los dueños de los medios de producción, o sea, en ese tiempo había sido tierras y otra cosa, ¿verdad? Inclusive personas, esclavos, animales y demás, ¿verdad? Entonces ya cuando comienza a haber propiedad privada, entonces ya comienzan a haber ciertas condiciones para que surja el derecho, ¿verdad? Porque entonces comienzan a aparecer los derechos y obligaciones, dijéramos, ¿verdad? Porque uno, así como tiene derechos, tiene obligaciones. Entonces es interesante conocer los fundamentos del derecho. Y entonces este curso en esta primera fase va muy unido al tema de fundamentos de las ciencias económicas. Y no sé cuál otro curso, socioeconomía general, ¿verdad? Ustedes en todos los cursos van a ver que siempre el inicio de estos cursos son la evolución del hombre, ¿verdad? En sus diferentes estadios, ¿verdad? Y sus formas de producción, ¿verdad? Entonces, cuando hablábamos de la base y la superestructura, por ejemplo, que nos marca bastante bien este tema, aquí vemos cómo está conformado, ¿verdad? Tenemos una base económica y una superestructura. Y la base económica, pues, está conformado por los modos de producción, que son las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Entonces las fuerzas productivas pues están compuestas por el hombre y su experiencia, ¿verdad? Y por los medios de producción, que son instrumentos de trabajo, objetos de trabajo. Y las relaciones sociales de producción que se dan a través de la producción misma, ¿verdad? El intercambio, la distribución, el consumo, ¿verdad? Y que esto a su vez va generando la propiedad. Entonces esto de la base y la superestructura se mantiene vigente. Porque la clase dominante
es a quien le interesa que haya normas jurídicas y políticas, ¿verdad? Y que aparezca el Estado ahí como gobernante, pero es como más o menos en representación de la clase dominante, ¿verdad? Sobre la clase no dominante, ¿verdad? Entonces, el derecho pues surge aquí como una voluntad erigida en la ley, pero sesgada hacia la clase dominante, ¿verdad? Y entonces estos son los instrumentos de la clase dominante. Y la ideología, ¿verdad? Como conciencia social aparece aquí la filosofía, la ciencia, la religión, la moral, la educación, pero tal vez voy a decir algo que puede herir susceptibilidades, pero no lo hago con ese propósito. La religión, por ejemplo. La religión siempre ha estado al servicio de la clase dominante. Lo vemos ahí en las películas, ¿verdad? Que siempre a la par del rey está una figura ahí religiosa, ¿verdad? Que en ese tiempo era una figura católica, ¿verdad? Quien ungía a los reyes era, pues, no sé qué cargo tendría, pero era un religioso, ¿verdad? Que no era un fraile precisamente, sino que se mira ahí con unas vestimentas así suntuosas y todo. Entonces, la religión siempre ha estado al servicio de la clase dominante, porque de alguna manera hace que las personas se mantengan pasivas, ¿verdad? Pasivas. Ya, y pues que las personas opten por una postura más idealista, ¿verdad? En donde que por fe le van a venir las cosas, ¿verdad? Que por fe va a obtener prosperidad, ¿verdad? Que por fe va, o sea, y sí, pues puede darse, ¿verdad? Porque es idealista. Pero siempre la religión a través de la historia ha estado al servicio de la clase dominante y que a su vez también han sido pues poderosos, ¿verdad? Porque se sabe que los que estaban a la par del rey, no sé qué cargos tendrían, pero tenían posesiones, eran dueños de tierras, de esclavos y producción, ¿verdad? O sea, inclusive a nivel de Guatemala, dijéramos, cuando fue la conquista y la colonización, vinieron los religiosos, vinieron a evangelizar, ¿verdad? Vinieron a evangelizar aquí a los nativos, ¿verdad? Que eran los mayas, ¿verdad? Descendientes mayas, y vinieron a evangelizarlos. Y entonces a convertirlos, ¿verdad? A la religión cristiana. Pero cobraban un impuesto, dijéramos. ¿Verdad? Al principio cobraban un impuesto, ya después ha ido cambiando eso, pero ya viene y comenzaron con el tema del diezmo y todas esas cosas, ¿verdad? Pero sí, los representantes de las iglesias normalmente se han enriquecido, incluyendo a los católicos, porque en Guatemala los religiosos tenían muchas tierras, propiedades. Si ustedes van a la Antigua, por ejemplo, van a ver ahí que hay no sé cuántas iglesias en un municipio pequeño, pues yo no sé si hay 60, 80 iglesias, ¿verdad? Y aquí en la capital también eran dueños de mucho, pues. Y en el interior tenían grandes extensiones de tierra. Y hubo un momento en que hubo un presidente que expropió a la iglesia, ¿verdad? Expropió a la iglesia de muchas propiedades. Y entonces pasaron al poder del Estado, ¿verdad? Porque pues, ya tenían muchos, decían ellos, ¿verdad? Entonces, inclusive para el compañero que es de Palencia, según la historia lo marca ahí, hubo un grupo, creo que eran los jesuitas, compraron esa finca de Palencia y para producir, ¿verdad? Y producían café, caña y no sé qué más cosas y fueron los dueños de Palencia. Y después vino un presidente, General Carrera, ¿verdad? Les compró esa finca de Palencia y se las entregó a los habitantes.
Y entonces los habitantes pues comenzaron a producir, porque el problema era que los que pasaban por ahí eran dueños de esa finca, explotaban, ¿verdad? Como eran otras formas de producción más de estilo feudal. Y entonces venían las personas y se iban a las montañas, ¿verdad? Huyendo porque eran obligados a trabajar cantidad de horas y mal pagados, ¿verdad? Y entonces se iban huyendo. Entonces, pero todas estas corrientes ideológicas al servicio de la clase dominante lo utilizan para eso, ¿verdad? Para dominar a los de la clase no pudiente, ¿verdad? Y entonces es por ahí un poco el tema, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta o algo que quieran que ampliemos, que platiquemos? Todavía nos quedan unos minutitos ahí que pudiéramos aprovecharlos. Ustedes me dicen. Aquí me están, bueno, no sé si ya vieron una notificación que nos hicieron llegar aquí en el grupo que dice: estimados estudiantes, muy buenos días. Para quienes han tenido inconvenientes respecto a su asignación con algún curso, informo que se me ha notificado de sede central que pueden ingresar y realizar dicho paso. Gracias por su atención. No sé si ya lo leyeron. Hasta ahorita, licenciado, gracias. Muy bien. Entonces, por ahí estamos, pues, aquí pusieron la definición de la fe: la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí estamos, eso es la fe. Y funciona, la verdad que sí funciona. A través de la vida uno se da cuenta que así es, pues. O sea, siempre es sano orar o rezar, ¿verdad? Y pedirle a Dios o a un ser supremo que uno crea que le ayude a salir adelante. Y de alguna manera por fe va a llegar, ¿verdad? A veces llega pronto, a veces tarda un poco, pero llega. Y muy bien. ¿Comentarios? ¿Cómo les pareció la clase el día de hoy? ¿Muy aburrida? ¿Muy difícil? ¿Cómo la vieron? Está interesante. Muy bien, Jimena. Para ser primer día, ¿verdad? Sí. Y está interesante, licenciado. Yo creo que el próximo fin de semana es donde tal vez vamos a estar un poquito más adentrados al tema, por lo mismo de que vamos a empezar a leer el libro que nos dejó ahí en Classroom. Sí, claro. La idea es de que ustedes comienzan a leer y entonces ya el otro fin de semana hasta podemos discutir algunas cosas, pues, porque ahorita así como que vienen como una hoja en blanco, ¿verdad? Cualquier cosa que yo les diga, pues, va a ser bueno, pues, pero ya si ustedes han leído, ya vamos a poder entrar en algún tipo de discusión o de ampliación. Vamos ahí. a entrar a debate. Eso. Eso. Sí, de eso se trata. O sea, siempre, la idea es que uno discuta las cosas y llegue a conclusiones sanas, llegue a buen puerto, ¿verdad? Porque es la idea. O sea, las nuevas corrientes pedagógicas nos marcan, nos indican que la mejor manera de que los alumnos obtengan conocimiento es a través de el aprendizaje significativo. ¿Qué es esto? Es que por medio de los conocimientos adquiridos previamente por ustedes, ustedes mismos vayan creando nuevo conocimiento. Entonces, de alguna manera esto es mejor, porque si solo tenemos una clase magistral en donde el profesor habla y habla y habla y habla, es solo de una vía.
Y en la actualidad las nuevas corrientes pedagógicas pues nos obligan a que debe ser de 2 vías. Y con eso de la conectividad, pues nos permite obtener conocimientos de cualquier lado y de forma inmediata. O sea que no es necesario, como antes, que el profesor era el que transmitía el conocimiento, ¿verdad? Ahora ya no es así. Ahora ustedes mismos, a través de la misma conectividad, pueden obtener la información que necesiten de forma inmediata, ¿verdad? Entonces, el trabajo en equipos y todo eso ayuda de una mejor manera, ¿verdad? Porque a través de la interrelación que se tiene entre los mismos alumnos se logra obtener nuevos conocimientos. Sí, voy a subir todo esto que les he ido mencionando de las tareas y de no sé qué, de otras cosas, la carátula y la forma de presentación de la tarea, ahí a Classroom. Porque ahí mismo en Classroom van ustedes a subirlo cuando lo hayan realizado, ¿verdad? Pero no lo dejen de último momento, sino que vayan haciendo la tarea así poco a poco, pues, pero vayan avanzando porque el tiempo se pasa muy rápido, ¿verdad? Entonces, y el libro, ¿verdad? El libro que es necesario, pues, estarlo leyendo y que ya ven que dentro de poco ya tenemos el primer parcial, son 4 fines de semana y ya estamos en el primer parcial, o sea que ya de hoy en un mes casi, ya estamos en el primer parcial, ¿verdad? Entonces tenemos que avanzar bastante antes de que sea Semana Santa, porque ya viene la Semana Santa y nos vamos de descanso, ¿verdad? Entonces se interrumpe. Entonces nosotros tratamos la manera que antes de Semana Santa haber avanzado lo suficiente, ¿verdad? Y estar ya solo para el examen final al retorno, pues las clases que conlleva eso, ¿verdad? Y el examen final. Y ya de aquí al 15 de mayo estamos libres de este primer semestre para iniciar el segundo semestre, ¿verdad? Entonces, les deseo que tengan, pues, continúen teniendo un buen fin de semana, ¿verdad? Porque realmente el estudiar es bueno, ¿verdad? Entonces, para ustedes es un buen fin de semana, sacrificado y todo lo que quieran, pero es buen fin de semana porque esto les va a producir conocimiento y satisfacciones en el futuro, ¿verdad? Porque a diferencia de otros que se quedan durmiendo en su casa tranquilos y que no están estudiando, ustedes se están esforzando, están haciendo el sacrificio y eso es loable, ¿verdad? Y que va a ser premiado en el futuro, ¿verdad? Y en un futuro no tan lejano, porque el tiempo se pasa muy rápido. Cuando uno siente ya está en el 11º semestre, ¿verdad? Y ya está pensando de qué manera se va a graduar. Mientras que si no se sube al barco, pues no se subió al barco, ¿verdad? Mientras que uno se sube al barco y a algún puerto tendrá que llegar, pero mejor si ese puerto de destino está planificado, ¿verdad? Porque la planificación es interesante. Uno tiene que planificar eso en el tiempo, ¿verdad? Y decir, yo me voy a graduar antes del 2030, por ejemplo, ¿verdad? Porque de aquí al 2030 son 7 años, 8 años. Entonces, ustedes cierran en 5 y otros 2 años para graduarse. O sea que antes del 2030 ponerse como meta a ustedes que se van a graduar. Y lo pueden conseguir. Yo les digo porque yo soy docente de la práctica profesional y auditoría en el 8º semestre y también soy docente de la práctica integrada en el 11º semestre. O sea que ahora voy a tener oportunidad de estar con alumnos del primer semestre y también con alumnos del último semestre. En el último semestre ve uno que los que se esforzaron llegan al 11º semestre y solo están esperando terminar el 11º semestre para graduarse porque llevan calificaciones promedio de 80, 85. Y entonces solo terminan, cierran pensum y se gradúan. ¿Qué mejor sería para ustedes, verdad? Y si no, pues ya están pensando en que van a estudiar para hacerse los exámenes privados y que pues también tiene que puntear no sé cuánto, 75,
80 puntos y se gradúan, ¿verdad? Eso es una forma rápida de graduarse. La otra ya es un poco más lenta, dice por tesis. Y la siguiente que es también por medio de la Escuela de Estudios de Posgrado, que estudia uno un año de maestría y ya se puede graduar, ¿verdad? Ganar los cursos, por supuesto, ¿verdad? Desde el primer año. O sea que sí se puede, pero pensemos en la meta. Ahorita si uno se pone, visualiza esa meta, lo va a conseguir, ¿verdad? La universidad siempre va a estar. Ya lleva más de 300 años de estar ahí, pero no es la idea que ustedes acompañen a la universidad otros 300 años, ¿verdad? Sino, de aquí al 2030 ya ustedes se hayan graduado como fecha máxima, ¿verdad? Apúntenlo en un calendario. 2029, 2030. Ya ustedes graduándose, ¿verdad? Ya vale la pena ponerle las ganas suficientes. Dígame esto algo. Lick, perdone, no me aparece nada en Classroom, pero yo creo que es porque no estamos inscritos todavía. No me aparece ni el libro, ni la clase, ni nada. Bien, porque a Classroom entra usted con su correo, pues, y listo. O sea, no hay límites, ahí no hay restricciones, porque Classroom es libre, no está amarrado a la universidad. Muy bien. Es una aplicación individual. Muy bien, entonces voy a investigar cómo. Muy bien. Entonces, no, perdón, claro que sí, Estuardo, ahí apóyese con los alumnos, con los compañeritos, ellos que ya accesaron. Me despido porque ustedes tienen que conectarse a su otro curso y nos vemos el próximo domingo, por favor, a las 7:30. Vamos a tratar de comenzar temprano para